Ya. Listo, buenas noches. Bienvenidos a Hola. un capítulo más de Sin Miedo al Éxito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que yo admiro mucho, pero además somos muy buenos amigos, afortunadamente. El día de hoy invitamos a Obed Mayoral. Él es CEO de Agribest. Él realmente de carrera estudió Comercio Internacional en la Universidad de Chapingo y cuenta con una maestría en Economía. Y también cuenta con una maestría en Alta Dirección del programa MEDEX del IPADE. Ahorita nos va a contar un poquito más y hoy nos acompaña porque vamos a platicar un poco cómo fue su trayectoria y cómo llegó desde de estudiar, trabajar, emprender y ahora ser un empresario para entender cuáles son esas diferencias de esa generación de valores a la sociedad. Y vamos a platicar su modelo de negocio. Está súper interesante porque aunque es una empresa que genera financieramente rentable, además está generando un impacto positivo ante la agricultura. Vamos a platicar un poquito de esto. Obed, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, George, un gustazo saludarte y bueno, a todos los amigos en Facebook y todos los que te siguen. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación y aquí estamos para compartir historias buenas, bonitas y algunas no tan buenas, pero sí bonitas y pues platicar un poco de las experiencias de la vida, ¿no? De lo que hemos transitado en cambios de 180 grados, pero aquí estamos, sin miedo al éxito, George. Buenísimo, muchas gracias, Obed. Oye, yo primero quiero contar a la audiencia una anécdota bastante cagada, ¿no? Que cuando nos conocimos, no lo van a creer, pero pues nos conocimos bastante bien, porque realmente nos conocimos en el vestidor de un gimnasio. Entonces, pues imagínate, nos veíamos diario, pues sí, como se imaginan, y era así como, bueno, pues coincidíamos y quizá de hola y adiós, ¿no? Quizá, pero no teníamos contacto. Y un día Sí. coincidimos en un concurso para empresas de impacto ambiental. Por ahí seguramente han escuchado del Cleantech Challenge. Y de ahí fue como coincidimos y fue como, pero no, imagínate que es una persona que todos los días ves, pero no te imaginas que está buscando un propósito similar al tuyo, ¿no? Y resulta que te lo encuentras de manera profesional y pues al final ¿no? Coincidimos y continuó como de ahí, seguimos platicando y cuando conoces su modelo de negocio, yo pensaba que eso pues era como algo que tenía que ser súper estudiado, súper complejo y demás. Y ahorita les voy a contar, Obed, cómo llegó a esa simplicidad. Pero antes, Obed, cuéntanos cómo ¿cómo empezaste? A ver, ¿en qué momento dijiste, me voy a Chapingo a estudiar? ¿O cómo empezó esa historia? Pues mira, sí, estudió bastante chistosa porque en realidad el tema de la agricultura pues ya me gustó hasta que estaba estudiando agricultura. Vamos a ser francos, no vamos a hablar de realidades. Yo estaba en la secundaria en aquel entonces pues era como que muy inquieto, muy travieso. A cada rato llamaban a mis papás y decían, oye, ¿cuántos hijos más tienes? No, pues es el único hombre. Pues qué bueno, porque es como un ejército. Aquí causa muchas cuestiones en la secundaria. Y llegó una persona y dijo, quienes quieran ir mañana a visitar la Universidad Autónoma Chapingo, pues no van a tomar clases. Entonces, va a ser como un día de campo, nos vamos a ir de aquí temprano y regresamos ya tarde. Entonces, pues yo levanté la mano inmediatamente
Y cuando llegué a la universidad, la verdad es que me enamoró. Es una universidad muy bonita, es una universidad, la verdad, que tiene alrededor mucha naturaleza, convives con la naturaleza, el ambiente es muy, muy padre, pues puedes practicar muchos deportes. En aquel entonces, la verdad, de agronomía o de agricultura, pues no sabía prácticamente nada, sabía que pues se cultivaban las plantas y ya, pero finalmente logré entrar a la universidad. Es un examen pesado y recuerdo que fue como un cambio de 180 grados en donde dije, no, yo sí quiero estudiar aquí. Y entonces mis papás son profesores, bueno, mi mamá ya falleció, pero era profesora, mi tía también profesora, y entonces me empezaron a entrenar para el examen, porque pues es un examen muy complicado. Gracias a Dios lo pasamos y nos empezamos a meter en todo este tema de la agricultura, a conocerlo un poco más. Y después pues me fui por el área un poco más económico-administrativa y que es esta carrera de comercio internacional. Entré prácticamente desde la preparatoria, de 14 años entré a la universidad. Entonces imagínate un niñito de 14 años que ya está solo, sin sus padres, con una responsabilidad total, porque no es un internado. Y pues fue un cambio importante, pero la verdad es que a mí me gustó la universidad, las materias poco a poco me empezaron a gustar, me empezaron a llamar más la atención, y cuando empiezo a estudiar toda esta parte de comercio internacional, que es la carrera que estudié en productos agropecuarios, pues me empieza a gustar más. En aquel entonces, cuando casi egresaba, se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, en 1994. El 1 de enero fue cuando arranca y yo salgo en 1995. Entonces era una carrera de moda, ¿no? Estudiar comercio internacional era una carrera de moda en aquel entonces. Era como ser emprendedor a lo mejor en estos momentos. Y mi ilusión era trabajar en alguna empresa que estuviera exportando, no tanto importando, sino exportando, porque me llamaba y me llama mucho la atención que pueda crearse un valor en un producto y que este valor pueda ser pagado, que pueda ser de alguna manera llame la atención en mercados exigentes de otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, pues así arranqué estudiando agronomía allá en Chapingo. Estuve 7 años, Jorge, O sea, primero se estudia como una y especie de, sí, primero se estudia como una especie de carrera como técnica, por eso empiezas tan joven. Entonces, o sea, empiezas con agronomía y después ya digamos, a nivel de licenciatura es comercio internacional. no, es la preparatoria. Ok. Es una preparatoria en realidad. Le llaman preparatoria agrícola porque sí tiene algo de lo que comentas. Al menos una materia cada semestre era relacionada con un tema agrícola. Ah, ok. Podías hablar de fertilización, podías hablar de maquinaria agrícola, podías hablar de zootecnia, que es el cuidado de los animales, etcétera, o de ciencias forestales, por ejemplo. O de la parte económica, o más enfocado hacia el tema económico-administrativo. Pero es una preparatoria que, pues, complicada. Todo el tema de las matemáticas es su fuerte de Chapingo. De hecho, una anécdota, uno de mis primeros negocios fue poner clases eh, digamos, todos los veranos, aquellos muchachos que estaban atrasados en el tema de matemáticas. Pues yo, cuando estaba en segundo de prepa o tercero de prepa, daba clases a los chavos de secundaria ahí en el garage de la casa de mis papás. Lo acondicionaba y tenía 10, 12 estudiantes por 15 días, y pues los actualizaba en cuestiones de álgebra, aritmética, cosas de ese sentido, porque la universidad y la preparatoria es muy sólida en ese tema. Pero
es la preparatoria y luego ya la carrera, ¿no? Y una de esas ya te ibas también para maestro, ¿no? Pues fíjate que el primer trabajo que yo tuve, yo salí en 1995, el mero apogeo de la crisis, haz de cuenta ahorita, a lo mejor ahorita nos están viendo algunos chavos que acaban de salir y a lo mejor como se están sintiendo ellos, yo me sentí en aquel momento. Compraba yo el periódico porque no había Facebook, no había nada de internet y me iba a diario, viajaba de Texcoco, que es donde está Chapingo, a la Glorieta Insurgentes, y ahí abría el periódico y empezaba a llamar por teléfono para pedir trabajo, ¿no? Y no había trabajo, casi todo donde llamaba era para vender algo, para vender enciclopedias, para vender lo que sea. Llegabas a las entrevistas y eran como 200 gentes y luego te echaban ahí un speech de, ¿quieres vender esto? No sé qué. Y era para reclutar, pues, a vendedores, ¿no? Comisionistas. Pero mi primer trabajo fue, y eso pues para los chavos que nos estén viendo, cuando den una conferencia, cuando den, acérquense a quien esté ahí. Yo me acerqué en aquel entonces, ya cuando iba a egresar, a un ingeniero egresado de Chapingo, que era ya empresario, en aquel entonces un empresario relativamente grande en Hidalgo, y me acerqué ya después de haber batallado mucho y que no encontré trabajo por ningún lado, y le hablé por teléfono, me quité el miedo porque da miedo, ¿no? En ese entonces, ¿qué le voy a decir? Ni se va a acordar de mí. Te pasan mil cosas por la cabeza. Le hablé, lo conocí en tal lugar, no se acuerda de mí, pero yo no encuentro trabajo y yo quiero estudiar, quiero trabajar, yo estudié comercio internacional, le puedo ayudar. Ven a verme mañana. Me dice, ven a verme mañana y ya en la entrevista me dijo, mira, vas a ser mi trainee, vas a ser como mi becario, como el programa de becarios que hay hoy en día. Sí, sí, Y sí. estuve ahí trabajando por un sueldo muy, muy pequeñito, aprendí mucho. Este fue, yo creo que uno de mis mentores en la vida, de las personas que me hizo sentir que yo quería ser un empresario o un emprendedor algún día, ¿no? Porque pues, lo veía y me gustaba lo que yo veía en este señor de 65 años, tenía en aquel entonces él y yo de 21 años, y a pesar de la diferencia de edades, pues como que nos hicimos buenos amigos. Su hijo trabajaba ahí, su nieto de repente iba ahí, y con el que se ponía a platicar más era conmigo, ¿no? Al final del día. Entonces Sí, ya como que causaba ya medio celos. Ese fue mi primer trabajo. Después de eso, pues ya me fui a estudiar la maestría. Después de eso entré también un ratito a dar clases en Chapingo. Y di también clases en una universidad en Tulancingo, Hidalgo, de donde yo soy, la Universidad Tecnológica de Tulancingo. La primer clase que di fue comportamiento del consumidor, consumer behavior, y no sabía yo nada de eso, ¿no? Pero pues hay que ganarse el pan, y entonces me vine a México, compré un libro, Consumer Behavior, empecé a estudiarlo, empecé a armar mis clases, y me gustó mucho, y es algo que me gusta, este tema de la academia, aunque ya después no lo seguí, porque aprendes. O sea, cuando tú tratas de enseñar a alguien, estás aprendiendo. Entonces eso es lo padre, ¿no? Después de eso, pues empecé a trabajar para la Secretaría de Agricultura. Ahí cuando dabas clases, solamente te dedicaste a dar clase. No, estaba trabajando de medio tiempo. Cuando estaba en Tulancingo, estaba trabajando de medio tiempo, perdón, tiempo completo, y solamente la clase era de 7 de la mañana a 8:45. Y después pedí permiso para llegar 9:30 al trabajo, y ya no había ningún problema. Cuando fue en Chapingo, las clases que di estaba estudiando la maestría y daba también un par de clases. Ahí eran prácticas desleales del comercio internacional, algo un poco técnico como los antidumpings y todo ese tema, ¿no? Okay. Pero posterior a eso, empecé a trabajar en la Secretaría de Agricultura, y ahí me parece que pues tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, de aprender muchísimo, y estaba trabajando en el área en donde yo estudié, en la promoción de las exportaciones.
Tuve varios puestos, pero el último puesto que tuve en la Secretaría fui el director de promoción de las exportaciones a nivel federal, a nivel de la Secretaría de Agricultura. Acabas de trabajando realmente lo que estudiaste literalmente, ¿no? En la Secretaría de Así Agricultura es, y en exportaciones. así es, así Buenísimo. es. Le Y, diste el clavo ahí. y ahí mi jefe, que fue Gerardo López Noriega, que también es otra de las personas que yo considero un mentor, eh, eh, él es una persona sumamente innovadora, ¿no? Y con él aprendí mucho sobre el tema que a lo mejor vamos a hablar hoy de Sembrando Innovación. Él siempre estaba como Ciro Peraloca, igual que mi primer mentor, igual que otra persona que también es mi amigo, es mi mentor y es una persona muy querida que es Jaime Almonte y que también le he aprendido muchísimo a él, pero la coincidencia es que todos andaban como varias pistas en su cabeza, así como el Cirque du Soleil, pero en la cabeza pensando en muchas cosas a la vez y viendo cómo hacer, en este caso, hablando de agricultura, cómo hacer que las exportaciones pudieran crecer. Y ahí diseñamos un esquema de fomentar las exportaciones que funcionó, que hasta la fecha sigue operando y que reconocen a nuestros productos agrícolas como las berries, como el aguacate, como algunas otras frutas, el mango y frutas exóticas, que los están reconociendo a nivel mundial, como la carne de res. Ahí empezamos las primeras campañas de carne de res que ahora pues ya se exporta a Rusia, a Asia, a muchísimos países, y que en aquel entonces no existían estos mecanismos de promoción de las exportaciones. Y ahí lo que Gerardo hizo atinadamente es hablar con el gobierno de los Estados Unidos y nos mandó 15 días a Washington a entrenar con estas gentes que hacen lo mismo, los Promotional Board en los Estados Unidos. Y entonces, pues ya después llegamos y lo empezamos a aplicar acá en México, ¿no? Entonces, nos fuimos metiendo Tú un poco más al aprendiste tema. algunas metodologías en el extranjero y las implementaste acá. O sea, al final tú ya estabas de alguna manera como emprendiendo internamente, porque o sea, empezaste a cambiar las reglas para tener ese Sí, éxito, ¿no? O sea, ok. sí, aprendiendo de lo que otros ya les ha funcionado porque tienen décadas haciendo eso. Y el día de hoy hay muchos consejos de promoción que no existían antes de que estuviéramos todo este equipo en la Secretaría de Agricultura transformando y promoviendo las exportaciones a nivel mundial. Una de las ideas que traíamos en aquel entonces, idea de Gerardo y que pues todos la apoyamos, fue crear un buque consolidado para que los exportadores pusieran a Europa, pusieran sus contenedores y zarpara ese buque. Y entonces de repente pues convocamos a todos y como que no nos pelaron mucho, pero la semilla se quedó sembrada y eso es algo que yo quisiera poner ese ejemplo para dejarlo aquí. Siempre que uno hace algo, la semilla se queda sembrada. Y hoy en la mañana mi esposa me enseña en Facebook y me dice, mira, el próximo 15 de septiembre sale el primer buque consolidado únicamente de exportadores mexicanos unidos, consolidan todo un buque con limón, con mango, con muchos berries, muchos productos que van hacia Europa y que están consolidando para poder llegar como un frente, bajar costos, economías de escala, llegan directamente a Rotterdam, etcétera. Entonces, ejemplos como esos, a veces la innovación no llega rápido y a veces a lo mejor la dejas ahí sembrada y no nos va a tocar cosechar a nosotros, pero lo importante es sembrar innovación, ¿no? Totalmente. Oye, ¿qué fecha más o menos fue esto de la implementación? Mira, empezamos en el año 2000 y fue del 2000 al 2006 aproximadamente todo este tema, 2005, 2006. Fue todo de alguna manera, sexenio que se esperaba como un cambio, como algo distinto. Y pues nosotros sí tratamos de hacer algo distinto y hasta el día de hoy te digo que sigue funcionando.
Y ahí es donde me empecé a meter un poco más en el tema de la inocuidad de los alimentos, que no es otra cosa más que la seguridad de que te estés comiendo una uva y que esa uva no te va a hacer daño. ¿Sí? Con esa seguridad que puedas abrir un aguacate y que te lo puedas comer y que no te haga daño ni hoy, ni en 2 o 3 meses, ni en 2 o 3 años. Y ese tema de la seguridad de los alimentos o el food safety que le llaman los americanos o la inocuidad es algo que empezó a crecer y ahorita es un condicionante en los mercados internacionales. Si no puedes brindar ese tracking, esta seguridad, esa cuestión integral de poder ofrecer un producto agrícola fresco o agroalimentario ya procesado totalmente inocuo, te hace dudar al consumidor o nosotros como consumidor nos hace dudar para tomar. Al final esto logró que más bien tú entregas valor del producto, no por lo que está produciendo per se, no por las berries, no por el aguacate, sino por todo eso que pones alrededor que da confianza y realmente el consumidor lo que está comprando es esa confianza, esa garantía de que realmente va a ser así, ¿no? Entonces, Así es. es darle esa visión de negocio completo a todos los productores. Así es, y eso es algo súper importante y cualquier agricultor y productor que quiera estar en este tipo de mercados ya formales, pues tiene que tener asegurado todo un sistema de inocuidad, de calidad de sus alimentos. Empezamos a trabajar más sobre este tema y salgo de la Secretaría de Agricultura para estar en un sistema de certificación que se llama México Calidad Suprema. Ahí fui el director general. Me tocó hacer un convenio con una organización que hace lo mismo, pero en Europa, que se llama EUREP-GAP. Incluso le planteé que lo homologáramos y ahora ya se llama Global Gap, está globalizado y todos los países cumplen este tema. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que uno de los temas fundamentales que hay que tener certeza es cómo los alimentos fueron cultivados. Y entonces, ahí es donde se conecta todo esto con Agribest. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Es poder desarrollar productos naturales, de origen natural, pero con tecnología, para que los cultivos puedan crecer de manera segura también para el ambiente, obviamente para el humano en primer lugar, y además que sean rentables para los agricultores. Entonces, si se pueden cumplir esas tres condiciones, pues ya estamos del otro lado. Es una propuesta de valor muy sólida que te la arrebatan porque al final todo tiene una repercusión en el mercado, tanto el tema de la inocuidad, el tema ambiental y evidentemente el tema de la rentabilidad para el agricultor. O sea, al final está haciendo toda una cadena de valor, más bien, no solamente es una propuesta, ¿no? Como una cadena de valor. Ahí yo creo que lo más fuerte es que tienes un triple propósito, ¿no? O sea, si buscas la meta financiera, es la sostenibilidad del modelo de negocio. Además, es generar una propuesta competitiva, es decir, incluso una barrera de entrada para competidores, para quien está ocupando este modelo, ¿no? Y además estás generando un impacto económico, social, digamos, para el agricultor, porque pues aunque tú cultives, no cosechas y se vende ya, ¿no? Sino es, ahí hay todavía una incógnita si se va a vender lo suficiente, si se va a vender bien, si va a llegar al mercado adecuado, etcétera, ¿no? Y con todo esto, haz de cuenta que le pones el caminito, entonces tú cultiva y lo vas llevando, ¿no? Ahora, ¿en qué momento Agribest realmente se inició pensando en esto? ¿O la verdad empezó pensando en otra cosa? ¿Cómo inicia esta historia? Pues mira, estamos hablando de la neta del planeta. Entonces, en realidad Agribest nace con una necesidad de querer hacer un negocio en el tema de los fertilizantes, pero eran los fertilizantes químicos. Okay. Y por aquellas diosidencias o coincidencias, como le llamen, logramos hacer un contacto con unos buenos amigos
que en principio nos iban a ayudar a traer el fertilizante químico de Rusia, pero finalmente ellos descubrieron una mina con un mineral en Presidio, Texas, que ese mineral es un mineral altamente rico en materia orgánica y en digamos, sustancias húmicas se llaman, pero lo que hacen es brindarle a la planta una estabilidad en el suelo, una estabilidad química, física, biológica. Y entonces vemos que es una gran oportunidad y nos dicen, bueno, tú empiézalo a distribuir en México. Yo lo fabrico en Estados Unidos y en principio se fabricaba en Estados Unidos, ahora ya se fabrica en Chihuahua y tú lo empiezas a distribuir en México. Y así arrancamos y lo que hicimos nosotros fue crear este concepto Agribest, pero incluso la empresa no se formó de inmediato, creamos la marca primero, ¿no? Okay. Y durante este primer año a lo mejor, pues vimos que realmente llegar con este producto únicamente, pues no era como tal una propuesta sólida o algo que el agricultor realmente quisiera. Era como, pues no sé, poner un restaurante y solo estar ofreciendo café y refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eh, ver las necesidades de los cultivos y ver cómo sobre esta misma línea, que las que son las sustancias húmicas, que no te está dañando la salud, que no te está dañando el ambiente, pero que te incrementan la productividad y la rentabilidad, ¿cómo podemos incorporar otras tecnologías? Y entonces así ya nació el concepto completo, incorporando microorganismos e incorporando extractos de algunos vegetales o de algunas plantas para crear todo un sistema. Y entonces ahí ya fue que creamos la empresa o fundamos la empresa Tecnologías Agribest hace 7 años, ¿no? Oye, y tú estudiaste comercio internacional y siempre estuviste más metido, o sea, tenés un conocimiento, digamos, básico ya de todo el tema agrícola y realmente tu especialización fue como en el tema comercial. ¿Cómo empezó esto? Porque oye, ahorita me estás contando que pues ya empezaste a meterte en temas ya químicos, biológicos y demás. ¿Te asociaste? ¿Lo subcontrataron? ¿Cómo lograste esto cuando tu expertise estaba en otro lado? Pues mira, en principio lo que hicimos nosotros fue efectivamente tratar de que nos fabricaran el producto bajo ciertas necesidades de los cultivos que nosotros estábamos identificando. Pero inmediatamente, y te estoy hablando de meses, lo que hicimos fue, al constituir la empresa, fue también crear, digamos, las bases sólidas para poder tener un área de innovación y de desarrollo. Y Okay. aquí, pues también hay que darle mérito. Recibimos un apoyo de CONACYT en aquel entonces, y eso fue un detonante muy importante, fue de sus parteaguas. Cuando salió autorizado ese proyecto que hicimos con CONACYT, eso mismo nos obligó entonces también a integrar más expertise a la empresa, a integrar expertise pues que no teníamos, ¿no? Porque no es nada más la cuestión agronómica, sino es también la cuestión química, la cuestión de biotecnología, otras especialidades que todavía el día de hoy se siguen incorporando ahora vía alianzas que ya tenemos con muchas instituciones en el país. Pero en un inicio era mucho de ponerse a estudiar, de ver por dónde iba, pero tratar de integrar todo esto en la parte final o lo que realmente es el driver de cualquier toma de decisiones en el tema agrícola, que es voltear a la rentabilidad. Decía un profesor de Chapingo, que también es otro de mis mentores, el doctor Chalita, decía, ¿sabes cuál es la parte del cuerpo humano que más duele? No, doctor, el bolsillo. Entonces, y es consumer behavior, es comportamiento del consumidor. Entonces, nuestra propuesta de valor cuando llegamos con un agricultor, le llegamos por ahí.
Y después viene todo el tema de la sustentabilidad, de cuidar el ambiente, de que va a tener un producto más inocuo, etcétera. Pero digamos que lo que le duele en particular o lo que más le duele a un agricultor es este tema de seguir siendo rentable y seguir teniendo acceso a mercados, ¿no? Por el tema de la inocuidad. Ok. Entonces, o sea, el modelo de negocio comienza. Vas, entiendes qué requiere el consumidor, pero al mismo tiempo, paralelo, ya estás preparando el producto. Vas, pero tú llegas y le dices, oye, ¿dónde te duele más? ¿No? Como es en el bolsillo, bien. Ahora, es un incentivo. ¿Cómo lo convences ya que descubriste que por ahí es realmente, le está resolviendo su problema, ¿no? Hacerlo más rentable. Mira. ¿Qué hace tu producto que no pueda hacer, cuál es tu diferenciador ahí para ir con ese speech, con ese productor? Mira, en el tema de la industria donde estamos nosotros, que son los insumos agrícolas, y que competimos contra químicos o biológicos, porque el agricultor no hace una distinción. Ciertos agricultores ya, porque sus principios y ya su modelo de negocio ya lo obliga a estar hacia estas tecnologías. Pero en general compites con químicos o biológicos. El tema es, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, a veces es muy difícil, a veces te lleva un ciclo productivo, y un ciclo productivo es todo un año. A veces te lleva 2, a veces te lleva 3 ciclos. Por ejemplo, con Grupo Modelo nos llevamos 3 ciclos, 3 años para poder demostrarle, porque en el primero nos decían, no, no te creo. ¿Quién lo supervisó? ¿Quién lo vio? No, pues su agricultor que trabaja con usted. No, lo tiene que hacer uno de mis técnicos. ¿Ok? ¿Con cuál técnico? Fulanito. Ya después, no, no te creo. A ver, ¿sí lo viste? No, pues sí lo vi. No, no, no. Lo tengo que hacer en mi centro de desarrollo tecnológico de Grupo Modelo, que está en Calera, Zacatecas, y allí, y no te dejo entrar, solo dame el producto y las instrucciones, primero reviso el producto, bla, bla, bla. Y hasta que pueden verlo y pueden llevar incluso el producto a hacerle un análisis. Por ejemplo, aquí estamos hablando de producto industrial. Para poder hacer todo el proceso de la cerveza, pues no tienes que tener un mayor nivel de proteína de un estándar que ellos tienen. Entonces tenían que verificar eso. Y finalmente, cuando ellos ya constatan eso, pues ya empieza la parte comercial, que es la que estamos arrancando apenas. Entonces, en el tema agrícola sí es muy difícil, sí se usan muchos argumentos, sí se usa cada vez que ya tenemos más historias de éxito. Hay mucha gente que dice, bueno, ya le creo a tu historia de éxito, vamos a empezar, si tengo 10 hectáreas, vamos a empezar con una. Pero al inicio fue realmente empezar con pruebas y pruebas y a veces se desespera uno porque no hay la venta que soporte, digamos, la operación del negocio, ¿no? Claro, es típico, yo creo que eso pasa en casi todos los modelos de negocio en un punto de quiebre, ¿no? En el que ya estás listo, ya encontraste la necesidad, pero todavía no, la operación no puede ser cubierta por ese nivel comercial, ¿no? Ahora, Claro. es un modelo de negocio bastante complejo porque le estás generando toda una cadena de valor atrás y además estás generando ese impacto. Ahora, en qué momento Obed dejó de estar operando para más bien ya crear un sistema dentro de Agribest que empezara a funcionar la máquina y ya Obed se empezara a preocupar más bien para hacia dónde más crecemos, para que sea rentable esto? ¿Cómo Claro. este salto? Pues mira, esto ha sido todo un tema. Creo que cada vez más ya estoy del otro lado, pero no te podría decir yo el día de hoy que ya me olvidé al 100% de la operación. Yo creo que todavía hay un tema muy, muy pequeñito en donde, y estamos por dar ese salto per se, pero mucho es el desarrollar los equipos, es el desarrollar la gente, es no nada más el tener confianza, porque la confianza la puedes tener desde el momento en que están colaborando contigo. El tema es que haya ese resultado sin que tú estés supervisando o estar haciendo micromanagement, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando ya puedes
digamos, de alguna manera, dar de alta ciertas partes del proceso desde la creación y la producción y la entrega de la propuesta de valor. Yo creo que aquí el tema es cómo buscar ir en esa evolución, en esa profesionalización de la empresa, porque al inicio todos queríamos hacer todos. Todos cotizaban si querían algo y para comprarlo, y todos citaban al proveedor, y todos querían vender, y todos querían ir a una presentación de venta. Y fue poco a poco, a raíz pues, de varios apoyos que hemos recibido de incubadoras de negocio, de asesorías, de metodologías. El día de hoy estamos en un programa enlace del TEC de Monterrey, donde ya nos van a catapultar a otro nivel por el tipo de mentores de alto calibre que nos están asignando y que estamos trabajando, en donde ya se están sistematizando los procesos. Se sistematiza todo el proceso de innovación totalmente conectado con el mercado. Se sistematiza todo el proceso de operaciones y de todo lo que es la cadena de suministro. Se sistematiza todo el área comercial y toda la parte financiera está conectada para que haya una accountability o una rendición de cuentas de cada una de las áreas, no nada más de la parte que te toca, sino de la cuestión financiera que también te toca administrar dentro del negocio. Entonces, estamos en esa fase, Jorge. Lo importante es que estamos ya en este proceso de transformación ya muy encaminados y me parece que es pues como cualquier desarrollo hasta de un ser humano, ¿no? En cómo va uno creciendo, pues también las empresas es muy similar. Entonces, esta formalización de los procesos, sistematización de los mismos y ese cambio de mentalidad de poder llegar a que el equipo sea de alto desempeño y tenga un nivel de accountability muy, muy alto y que diga, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar porque ya sé que el área comercial va a vender. ¿Por qué? Pues porque ese es su trabajo y ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Y así con cada una de las áreas. Entonces, el tema aquí es que pues hemos venido aprendiendo todos los miembros del equipo, pues han prácticamente, que están en las áreas de liderazgo, pues prácticamente han estado desde el inicio. Y entonces, ese nivel de madurez y de profesionalización, pues también ha ido ocurriendo con ellos. Y eso creo que ha sido algo también padre dentro de la empresa, ¿no? O sea, a ver, tú empezaste a sembrar, o sea, tu primer semillita que sembraste fue, encontraste la necesidad por tu experiencia como, pues, laboral en ese momento, ¿no? Entonces, decides poner la primera semillita y dices, oye, pues ya vi que el fertilizante es un buen modelo, ¿no? Entonces empezaste como a estudiarlo, a tropezarte, a intentar venderlo, a intentar producirlo, ¿no? Entonces ahí tú ya no estás, tú ya no tienes que estar ahí, tú estás cosechando lo que pusiste en ese pedacito. Luego te tuviste que pasar a otra etapa, ahora comercializarlo de una manera masiva, ¿no? Entonces, ahí tuviste que poner otra semillita porque ya tú no lo haces, sino dejaste una semillita ahí para que un equipo lo empezara a hacer, ¿no? Como dices, todavía hay cierta informalidad en algunos puntos como parte de un proceso de crecimiento y de maduración de una empresa, como todas las empresas, ¿no? Creo que por ahí pasa. Y después ya te fuiste a un periodo más bien como de cómo genero, bueno, creo que nunca dejaron la parte de innovación de lado, pero sí que ya te enfocaste a cómo genero nuevos productos, ¿no? Ya como formalizar esa parte, ¿no? Otra semillita. Y fuiste comprando varias semillitas de cosas que tú mismo operabas, que tú mismo tenías que hacer, o tu equipo, ¿no? O tus socios en algún momento, y de pronto es como, ahora tengo que plantar la semillita para estabilizar procesos, para que eso después yo ya pueda hacer otra cosa, Claro, ¿no? Entonces, claro. realmente es, tú cuando empiezas, o sea, como emprendedor, lo que haces tú solo, vas dejando una semillita, cosecha ese pedacito, pero pues tienes que seguir poniendo la siguiente semillita. Y así, ¿no? Es como un proceso de maduración. O sea, que nadie piense que el hecho de ser empresario es un cuate que está ahí rascándose el ombligo y no hace nada y está dando latigados a que todo se mueva. Puta, yo creo que es como más el que tenga tienda que la tienda, ¿no? Puta, te metes a todo, ¿no? Claro, claro. Y esto, digo, ha sido parte de los aprendizajes, ¿eh?
nos tocó quebrar también varios negocios. Y muchos de estos negocios que se quebraron fue por ese exceso de confianza. No estoy hablando de no tenerle confianza a las personas, sino en dejar totalmente libre sin tener la certeza de que ya hay un nivel de responsabilidad y de compromiso y de capacidad, porque finalmente también no basta nada más el tema de la actitud y de que tengan bien puesta la camiseta y de que haya honestidad y demás. Si no hay la capacidad, pues también los resultados no van a ser los mismos, ¿no? Claro. A ver, o sea, al final tienes que preocupar por otras, o sea, no es que descuides lo primero como lo iniciaste, sino comienzas a tener que aprender nuevas habilidades, traer al equipo adecuado para pues, que lo desarrolle, y no tiene que ser una copia de Obed, tiene que ser la persona adecuada para ese momento, ¿no? Y después, Así es. el siguiente nivel, y lo mismo, ¿no? O sea, ahora, realmente, aquí la pregunta del millón, ya sé que a lo mejor es poco política esta pregunta, pero a ver si la puedes contestar. La neta, tú estudiaste un MBA, ¿no? Una maestría en alta dirección. La neta, eso fue lo que, con eso ya dijiste, ya puedo ir avanzando. ¿Qué porcentaje fue experiencia tuya, el programa, más el networking que generas en los programas? ¿Qué fue? ¿Qué fue ese salto, ahora sí, a la alta dirección de alguna manera? Pues mira, la verdad es que el tema más importante es tomar la decisión de hacer las cosas. Yo si pudiera resumir la experiencia que tuve en este tema en el IPADE, fueron dos cosas: tomar buenas decisiones y saber darle instrucciones o saber mandar a las personas. ¿Qué es lo que te dejan de alguna manera inculcado? Solamente esas dos cosas. El tema es que la mayoría de las veces no tomamos buenas decisiones o tomamos la decisión de no tomar la decisión, porque eso también es una decisión, Sí, sí, sí. y también no sabemos pedirle las cosas a las personas, y no estoy hablando de la parte superficial, sino cómo sacar lo mejor de ellos mismos. Y yo creo que esa es la parte de alguna manera que a veces, pues sí, las maestrías y los estudios y los libros y todo te ayuda, pero tiene que ser una combinación de, por un lado, el conocimiento, por el otro lado, la experiencia, y por otro lado, esa apertura y esa capacidad de tomar esa decisión y decir, bueno, lo voy a hacer, voy a tomar la decisión de hacer esto y le voy a pedir a tal persona que haga esto y a integrar de esta manera, pero a veces, aún así, las cosas salen mal, Jorge, aún así las cosas salen mal, y yo creo que lo importante es no rendirse, ¿no? No rendirse. El tema es arrancar. Hay un libro de Seth Godin que dice hazlo, ¿no? Y ese libro está bien chiquito y es muy, te dice, no importa, a lo mejor la vas a regar, a lo mejor incluso no lo sabes hacer bien, pero el tema es hacerlo. El tema es empezar a dirigir y a tomar la decisión y a empezar a pedirle y a delegar hacia las personas. Entonces, yo creo que eso es la clave. Todo lo demás, evidentemente, funciona, todas las demás metodologías nos van a ayudar, pero pues yo creo que lo más importante es tener esa visión un poco más macro de que al final todo se reduce a la decisión que tomes y a quién la ejecute. Ok. Bueno, aquí es como, es sin miedo al éxito, ¿no? O sea, aviéntate, pero también, digamos que con una estructura que te permita, primero, identificar cuando no está funcionando, ¿no? Porque también creo que eso pasa mucho, que la inercia te lleva y te pierdes, ¿no? Pero sí, intentarlo. Y en este paso, pues vas intentando y vas teniendo fracasos. Ha habido un punto, así neteando, que Obed haya dicho, este fracaso sí me tronó, y estuviste, o sea, obviamente no tomaste nunca la decisión de dejar a Agribes porque sí, Agribes, pero que sí has dicho, puta, de este ya no nos vamos a levantar, ya
O yo ya no estoy dispuesto, ya estoy cansado. Pues yo creo que sí ha habido varios casos, a lo mejor no tan extremos, pues casos fuertes que te marcan o que te mueven el tapete, pero pues el tema es ver el por qué estamos haciendo las cosas y tratar de agarrarte de ahí, de esos pequeños peldaños a veces, pero que son muy sólidos y que nos ayudan a seguir haciendo las cosas. Yo creo que esto está en que realmente sentimos, y es todo el equipo de Agribes, yo así lo creo firmemente, que es nos gusta lo que estamos haciendo, nos gusta estar transformando la agricultura, nos gusta que estamos trascendiendo y que vamos a trascender con lo que estamos haciendo. Entonces, sí ha habido momentos difíciles en donde hay que tomar decisiones difíciles y en donde a lo mejor pues, se tienen que hacer giros y sí se siente lo que acabas de describir, de decir, híjole, pues sabes que ya, pero el tema es llenarte de todos los por qué sí debes de seguir, porque el tema de esos pensamientos negativos, finalmente siempre los hay, siempre los va a haber, pero lo importante es recordar el por qué estamos haciendo esto, todo lo positivo que tiene y tratar de agarrarnos de ahí. Yo creo que ninguno estamos exentos en ningún momento de un tema así. Y el tema es agarrarte de lo positivo y de ahí poner tu semilla, porque finalmente va a florecer, ¿no? Eso es lo que Obed se dice Obed. Ahora, ¿cómo Obed transmite esto al equipo? Porque el equipo también se va dando cuenta, ¿no? Cuando hay pues, una problemática. Al final es un proceso natural en las empresas, ¿no? El fracaso es parte del día a día, ¿no? Y se Sí. presenta y nunca lo esperas, evidentemente. Entonces, ahora tú ya te convences a ti mismo, digo, es que claro, es mi propósito, ya está mi porqué, mis porqués están claros. ¿Cómo levanto al equipo ahora? Porque pues el equipo también sintió el madrazo, ¿no? O sea, también el equipo son personas, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cuál es tu fuerte ahí? Pues mira, el tema es tratar de transmitirle lo mismo que yo siento y lo mismo que a mí me apasiona, tratar de contagiarlos de esta pasión. A veces no es tan sencillo, no es tan sencillo contagiar la pasión, pero pues hay que insistir. Hace algunos meses, cuando empezó la pandemia, tomamos la decisión de reducirnos todos el sueldo 10% de aquí a diciembre. Y el compromiso es echarle muchas ganas para cerrar bien el año y recuperarnos todos ese sueldo de ese 10%. Hicimos ese compromiso, fue una propuesta que yo tuve que hacer para poder cuadrar las cosas, para cuadrar los números. No fue fácil compartirla con todos, no todos la tomaron al inicio bien, pero después yo los vi muy animados, dijeron, bueno, va, pero si recuperamos todo esto, vamos a recuperar, sí, lo vamos a recuperar, y es la palabra, y es donde ahí nadie se puede echar para atrás, la palabra, ¿no? Lo demás, sí te puedes echar para atrás hasta en los juzgados, buscas un buen abogado y ya, pero la palabra de alguien que realmente la otorga, no se puede echar para atrás, ¿no? Entonces, es tratar de transmitir esa pasión, esa confianza, sumarlos a que lo vivan, a que también les mueva, les encienda el corazón y evidentemente, pues no siempre se tiene el éxito, pero tratar de apoyarnos con aquellos que tú sabes que ya te la compraron y que ya sabes que están contigo en ese momento y que ellos nos ayuden pues a permearlo, ¿no? Y a tratar de generar este ánimo, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy importante en los equipos, el que tengamos que estar echándonos aire, inflándonos diario mutuamente, ¿no? Por ahí decía Octavio Paz, si no mal recuerdo, el círculo de los elogios mutuos, ¿sí? Y es diario estarnos alimentando mutuamente
de un elogio, no de manera hipócrita, de manera real, porque todos tenemos una virtud, todos tenemos algo positivo, y si alguien viene y nos lo elogia, en ese momento vamos a darle, pues, te animas y te enciendes. Entonces, yo creo que eso debe de existir y no es fácil, tratamos de hacerlo. A veces se logra, a veces no se logra al 100%, pero pues, eso no nos debe de desanimar a seguir pues, impulsando el camino hacia adelante, ¿no? Y esta etapa o esa pieza fundamental de liderazgo, ¿no? Que todo el mundo piensa liderazgo como que son altas posiciones, pero también hay una etapa del salario emocional, no nada más de retribución financiera o económica, sino es qué tanta emoción puedas transmitir de tu propósito para que realmente tus colaboradores, tus equipos, tengan el mismo propósito y además se atrevan a arriesgarse, o sea, porque al final es una apuesta, o sea, aunque hay una estabilidad, porque pues, estoy contratado por una empresa y demás, pero pues, ahorita estamos en una etapa de crisis que nadie esperaba y demás, ¿no? Y transmites esto, y ese salario emocional es lo que permite que siga avanzando y no solamente, y no dependa de que es que le salió 10% menos, trabajo 10% menos, pues no, ¿no? O sea, realmente a lo mejor es una especie de compensación, ¿no? En el momento que tú ya tienes un equipo a tu cargo, es como, ok, no solamente es la retribución económica, ¿qué te puedo mover dentro para que continúes y te sumes al esfuerzo, ¿no? Y bueno, Así es. quisiera nada más tocar un último tema, a ver. Ahorita dentro de la audiencia hay personas que están emprendiendo y personas que también quieren emprender, pero todos nos animan. Y otras que dicen, es que yo quiero ser empresario, pero pues no han dado el primer paso, ¿no? Normalmente cuando, oye, ¿cómo es la manera de crecimiento? Bueno, pues el emprender es descubrir una problemática, encontré un mercado, pues lo empiezo a atacar, ¿no? Yo empiezo a operar yo mismo. Y tú sembraste tu semillita y después te avanzaste a, no, ahora me voy a volver empresario, donde estás ahorita consolidando, como tú bien nos dijiste, sistemas ya para que empiece a circular y tú ya empieces a operar como un empresario. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empresario? Tú que ya pasaste por ambas facetas. Claro. Pues mira, te voy a decir la diferencia, o desde mi punto de vista, lo que yo siento la diferencia, y luego lo que yo siento que debe ser algo en común, ¿no? Eh, eh, la diferencia es que, desde mi punto de vista, cuando eres emprendedor, a lo mejor no te importa tanto las formas, te importa lograr un resultado rápido, no te importa tanto los procesos, lo que quieres es esos resultados rápidos, vuelvo a mencionarlo, y no estás tan preocupado por si es muy ortodoxo tu organización o tus procesos o tus actividades, ¿no? Y este paso hacia la formalización y hacia ser ya no un emprendedor tanto, sino un empresario, es poder, ya todo esto que tú estuviste iterando, estuviste tratando de pivotear cuando estabas siendo empresario y encontrando ya un nicho de mercado, una deseabilidad en el mercado, que ya tú lo puedes producir, que es factible producirlo y que es viable económicamente, en ese momento hay que sistematizarlo para que pueda crecer de manera exponencial y para que pueda tener ya una mayor formalidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno es emprendedor, a lo mejor la cuestión legal, pues sí la ves, pero no tanto, no es, dices, pues sí, espérame, pero lo importante es que tenga deseabilidad en el mercado, ¿no? Que me lo compren, que alguien esté, ok. Otro tema, la cuestión fiscal. También la cuestión, sí, espérate, pero primero deja ganar algo, sino qué impuestos voy a pagar, ¿no? Otro tema, el capital humano, también, o sea, cuando eres emprendedor es, a ver, somos tres amigos, empiezan a llegar equipo área de capital humano, pues no la tienes, ¿no? Entonces, cuando ya aspiras o das el salto a ya tener una empresa formal, ya hay toda una serie
de procesos que debes tú estandarizar, de normativas que debes de tú seguir y de, digamos, formas de hacer las diversas procesos de tu negocio de manera más como by the book. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no tienes un control de las finanzas, si no tienes todo un sistema de estar manejando las operaciones de manera totalmente esbelta y enfocada hacia el tema financiero, si no tienes todo un seguimiento al mercado y ver dónde está la priorización que debes dar en el mercado, por ejemplo, es algo que estamos haciendo ahorita nosotros, pues es pegarle a todo. Cuando eres emprendedor, tú pégale a todo porque de aquí puede dar. Y eso nos pasaba mucho al inicio. Oye, que piden sistema para la stevia, haz el sistema de la stevia. Oye, ¿qué hora pidieron? El del betabel, haz el del betabel. Y así, pero al final no hay una prioridad, hay un desorden, que lo cual no quiere decir que esté mal. Ahorita voy a hablar de qué es lo que se requiere también que haya coincidencia, pero yo creo que fundamentalmente es que puedas blindar el negocio, que ya que lo emprendiste, que ya que viste que el negocio está caminando, lo está queriendo el mercado, lo puedes producir, estás obteniendo una ganancia, estás bien en el tema de operación en general del negocio, pues ya tienes que formalizarlo para blindarlo desde el punto de vista financiero, fiscal, capital humano, toda una serie de cuestiones que ahí sí ya entra el MBA y toda una serie de metodologías que aplican y de formas de hacer las cosas que aplican las grandes empresas, ¿no? Yo creo que por ahí va esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que yo siento que cuando des ese salto no debes de dejar de lado? Cuando uno es emprendedor, sientes que no te limitan las cosas, sientes que hay ideas más frescas. Claro. Puedes perder una oportunidad siendo ya empresario si no sigues con tu mente de emprendedor. Sí, Puedes sí. perder gente valiosa en tu equipo siendo ya empresario si no sigues con esa mentalidad de emprendedor. Puedes perder mercado siendo empresario si no sigues con esa visión de emprendedor, iterando, creando nuevos productos, estarlos probando, oye, cámbiale aquí, a ver, métele esto. O sea, es todo un tema que los emprendedores en realidad no hay una normativa, no hay una política que te frene, no hay todo un tema en ese sentido, ¿no? Y ya cuando las empresas están más maduras pues yo todavía no tengo una empresa más madura, pero lo que yo he visto, pues es que ya tienen incluso hasta equipos separados, ¿no? Equipos que son pues, los innovadores, que son los que se las están tronando, son los innovadores ya divergentes que van a crear esas grandes innovaciones y aquellos que están en el área de desarrollo, que son innovaciones incrementales o pequeñas mejoras que se hacen en el producto. Pero las políticas para incentivar, para reclutar incluso esos equipos son totalmente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como que las partes en común y las diferencias, pero a mí me parece que lo bueno y lo que puede hacer a una empresa que esté blindada es que puedas tomar lo mejor de los dos mundos, el mundo del mundo emprendedor y del mundo empresarial, porque no puedes hacer un emprendimiento tan flexible y sin normas y tampoco puedes hacer una empresa sin incorporarle toda esta sangre nueva de la innovación que trae un emprendimiento, un emprendedor, ¿no? Sí, o sea, al final es generar, seguir sembrando innovación durante todo el proceso. Ese proceso de maduración de emprendimiento a empresa. Y ahorita Así dice es. algo muy valioso. Mira,
cuando seas emprendedor, no intentes jugar al empresario todavía. Enfócate a encontrar mercado, a desarrollar ese producto con base en lo que el mercado te está diciendo. Hazlo deseable, hazlo viable. Y ahora sí, una vez que tengas un proyecto viable que está generando valor hacia el mercado, ahora sí, vele dando forma de empresa. Y eso sí, siempre que ya eres empresario, no dejes de emprender, porque si no, se cae todo, ¿no? Así es, George. Me, Yo me, creo me, que por ahí es me donde, encanta esa manera de pensarlo y que tengas ese chip de seguir sembrando innovación. O sea, aunque estés en el punto en el que estés, tú sigue poniendo semillas y no dejes de ponerlas, ¿no? Oye, Obed, sí, pues se nos está acabando el tiempo. La verdad es que sí, se me pasó rapidísimo. Y sí, yo oye, sí, a lo así mejor como le quiero echamos, platicar más. Pero bueno, luego, a ver si podemos hacer una como segunda parte más para que hablemos ya más del modelo de negocio de Agribest, que es lo que, claro, como el diferenciador, y nos platiques un poquito más ese impacto positivo que tiene el ambiente y que es viablemente, financieramente viable, perdón, este modelo de biológico, ¿no? Me claro. gustaría tener otra sesión para que platicáramos ya al respecto, digamos, es ese gran impacto que está generando, ¿no? Atrás, esas semillas, como bien dices, tú sigues plantando semillas. Ya veremos cómo se cosechan después. Algún ¿No? día se van a cosechar, eso es un hecho, ¿no? Entonces, pues todos los amigos que quieren emprender ahorita o que están indecisos, hay que dar el primer paso y hay que sembrar. Eventualmente se logrará esa cosecha. No hay que desesperarse. Eso es. Muchas gracias por tu tiempo, Bed. Gracias por Al compartirnos contrario, tu George. trayectoria, tu experiencia y ahora algunas definiciones que, pues, que solamente la experiencia te puede dar. Y bueno, pues muy rápido, Obed, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Agribest? Cuéntanos. Claro, claro. La página es agribest.com.mx. El Facebook es AgribestMX. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden saber más de lo que estamos haciendo. Y cualquier comentario o cualquier pregunta adicional, también les dejo mi correo, es o mayoral con y @agribest.com.mx. Buenísimo. Muchísimas gracias, Obed. Muchas gracias por el tiempo. A mí no me queda más que agradecer, antes que todo, al equipo que está atrás, Ani Osorio, que nos está acompañando en producción, Gracias. Charlie Lorenzo, que también nos ayuda con todo el tema de edición, y pues invitarlos a que nos sigan, igualmente en redes, estamos en Facebook como Play Academy MX, igualmente en Instagram, Play Academy MX, nos pueden encontrar en YouTube ya como Play Academy. Esta sesión va a estar grabada ahí y todos los en vivos que hemos grabado. Y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Play Academy MX. También pueden encontrar en Instagram como Cuenca Emprende. Y visítenos en la página en www.emprendeplay/Play Academy y vean nuestros programas. Iniciamos nuestro diplomado de Estrategia, Innovación y Emprendimiento el 24 de septiembre y también tenemos ya programa de emprendimiento en Fast Track en 6 semanas para generar una solución de negocio. Esta la empezamos el 25 de septiembre. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Uber, gracias por tu tiempo, Gracias. Gracias gracias a por todos. compartir. Saludos, George. Muchas Que gracias, estés Uber. muy Cuídate bien. mucho y recuerde que Bye es sin miedo al éxito. bye. Cuídate. Bye, George. Hasta luego. Bye.